Hola, bienvenidos a Entrevista 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a pasar a analizar la noticia que ha dado que hablar sobre Jorge Barata el fin de semana. Y es que el juez brasileño José Díaz Toffoli ha prohibido que se comparta pruebas de Jorge Barata hacia el Perú. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, el magistrado José Díaz Toffoli ha ordenado bloquear la cooperación judicial internacional entre ambos países. ¿Qué va a pasar con los casos Lava Jato? En la resolución emitida el 20 de agosto, hace poquito nomás, se advierte que la decisión fue tomada a pedido de Jorge Barata y Mameri, dos importantes delatores para la Fiscalía peruana. Ojo con este dato. La solicitud se sustenta en la orden que el mismo magistrado emitió en el 2023, con la que dispuso que en principio no se podían usar las pruebas obtenidas a través de los sistemas informáticos Mapway y Dreysus para el juicio del expresidente, por ejemplo, el de Ollanta, que ya está en esos momentos en curso. Bueno, vamos a conversar sobre este tema y qué es lo que significa para nuestro país esta decisión. Hasta el momento tenemos conocimiento que no se conoce con exactitud la resolución completa, pero vamos a reaccionar sobre este tema con Andy Carrión, abogado penalista. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Mayra, gracias por la invitación. Esta decisión de bloquear la cooperación internacional entre Perú y Brasil, ¿qué consecuencias trae para los casos Lava Jato en el Perú? Bueno, las consecuencias se van a ir notando a medida que vayan avanzando los casos en nuestro país. Si bien es cierto, esto es una decisión que en primer lugar se ha tomado en la judicatura brasileña, no debemos de olvidar que gran parte de los casos que se han venido construyendo en nuestro país tienen precisamente como bases significativas la información que tanto Brasil, a través de la cooperación internacional, ha brindado a nuestro país, como también otras fuentes que se reconducen a principalmente los funcionarios brasileños. Sin embargo, Mayra, como tú bien lo acabas de señalar, el juez supremo brasileño Díaz Toffoli ya ha decidido de que en el ámbito de la cooperación pues no se aporten estos elementos probatorios promovidos por Barata y Mameri hacia nuestra justicia nacional. Y eso tiene una doble interpretación, ¿no? La primera es la que ya se ha venido viendo en el sentido de que muchos de los exdirectivos brasileños no han participado dentro de los testimonios o diligencias que la Judicatura peruana y la Fiscalía han convocado. Y en segundo lugar, además, cómo en adelante se van a actuar las pruebas que provienen directamente de Brasil a raíz de estas decisiones que han sobrevenido. Así es que es un panorama complejo. Yo diría que el impacto principal va a venir en que los abogados van a cuestionar cada una de las pruebas que se tengan que actuar, tanto en el juicio como en algunas otras investigaciones. Pero tampoco tenemos que ser extremistas en señalar de que estas decisiones o esta última que ha vertido el juez supremo brasileño pueda dinamitar y ya, digamos, minar todos los casos vinculados a este equipo especial Lava Jato, porque este equipo, si bien es cierto, ha sido muy criticado durante los últimos meses, también ha promovido actos de investigación basados en elementos propios de nuestro país, como empresarios peruanos que se han sometido a la colaboración eficaz, testigos protegidos, entre otros, que afianzarían un caso a pesar de que los brasileños ya no cooperen con estas investigaciones. Cuando se habló hace mucho tiempo, por ejemplo, hace algunos meses atrás, con la Procuraduría que ve el caso Lava Jato, se habló sobre las medidas en contra de Jorge Barata. Y de cierta forma se dijo de que no tenía, por lo menos hasta el momento, bienes para ser incautados, como para de alguna forma presionar a Barata y que coopere con las investigaciones o, en todo caso, hacerle una reprimenda, ¿no? Pero, ¿qué es lo que va a pasar en el caso específicamente de Ollanta, por ejemplo? Hablábamos previamente y el testimonio de Jorge Barata es preponderante en este caso. El testimonio, ni siquiera el de Marcelo Odebrecht, sino el de Jorge Barata es determinante para muchos de los casos que se han construido en nuestro país, porque recordemos de que Jorge Barata era el principal directivo, representante de Odebrecht en nuestro país y por tanto era quien manejaba no solamente los pagos ilícitos, sino el relacionamiento tanto con funcionarios como empresarios peruanos.
ello tiene un impacto sensible dentro de lo que en adelante va a ocurrir. Ahora bien, en el caso de Ollanta-Humala, por ejemplo, no se han presentado muchos de los funcionarios brasileños que habían sido aportados en su oportunidad como testigos por la Fiscalía. Lo que va a hacerse ahora en adelante es simplemente leer las declaraciones previas que ellos han vertido ante la Fiscalía, pero no va a tener el mismo peso probatorio. En el caso de Ollanta-Humala es muy tangible lo que está sucediendo porque los jueces prescindieron ya de esas declaraciones y dijeron de que vamos adelante simplemente con las que ya habrían vertido antes, pero al no haber una inmediación, es decir, dicho en términos coloquiales, al no presentarse personalmente a las audiencias y no posibilitar a que tanto la defensa como la fiscalía y los propios jueces les realicen las preguntas propias de los hechos que ellos han señalado, pues entonces pierde sensiblemente un valor probatorio. Pero como señalé hace un momento, eso no significa de que el caso ya se venga abajo, significa de que le han dado una estocada muy fuerte que puede conllevar a que eventualmente se rechacen algunos hechos propios que han sido postulados por la Fiscalía en el caso vinculado a Ollanta-Humala. Pero también tiene trascendencia respecto a los demás casos, ¿no? Recordemos uno de los casos que acaba de iniciar el juicio oral, así denominado el caso Cócteles. El fiscal José Domingo Pérez al inicio de su alocución de este caso señaló de que iban a declarar los brasileños, pero eso yo creo que el día de hoy ya no va a ser posible, no solo por las decisiones que ha emitido el juez supremo Díaz Toffoli, sino además por lo que en los otros casos se está visualizando. Concretamente, ya no vamos a contar con las declaraciones de los brasileños y se va a imposibilitar que algunas de las pruebas que han sido vía la cooperación nacional transitadas a nuestro país van a ser cuestionadas por los abogados peruanos porque de alguna manera no solamente se han anulado las pruebas y ahora la cooperación, sino que además lo que señalan los jueces, y eso es lo determinante, Mayra, es de que estas pruebas han sido conseguidas de manera irregular, coaccionando a los colaboradores, orientando de manera arbitraria las investigaciones para perjudicar a algunos políticos, como en el caso de Lula da Silva, entre otros motivos que hacen que las pruebas se contaminen y que definitivamente tengan un impacto en los casos en nuestro país. O sea, tenemos en cuenta de que las pruebas que ya no se van a poder utilizar son los datos de estos sistemas DROSIS y Mapway. Esos son los sistemas, o sea, las pruebas de estos que provenían de estos sistemas, que no van a poder ser utilizadas. Son las cajas, ¿no? Y esos son los más importantes, Mayra, porque son estos sistemas los que encubrían los pagos ilícitos. Es decir, si la hipótesis de la fiscalía parte porque se hicieron pagos ilícitos, la pregunta es cómo y a quién. Es decir, tú necesitas realizar la trazabilidad, porque claro, en esto los brasileños eran muy inteligentes de generar un sistema que puede imposibilitar la identificación de estas transacciones realizadas hacia empresarios y funcionarios peruanos. Así es que eso es muy complicado de obtener. Si es que la fiscalía hubiera activado más bien el canal suizo, que en su oportunidad sí lo hizo Hamilton Castro, que inició este equipo Lavajato, pues ya no dependeríamos tanto de lo que los brasileños digan o no digan. Es más, ¿no, Mayra? Hablando ya de codinomes y de encubrimiento de cuentas, recordemos de que también el acuerdo de colaboración eficaz es un acuerdo, diría yo, muy débil, ¿no? Tú mencionaste algo importante. Ya los brasileños están tranquilos en su país. No podemos decirles, mira, si tú no colaboras, voy a incautarte esta casa, voy a embargarte estos bienes, estas cuentas, porque ya todo lo tienen a buen recaudo en su país. Y otro tema importante es de que en el acuerdo de colaboración eficaz, si uno hace sumas y restas, la pregunta sería, ¿cuánto han dejado hasta ahora en nuestro país como pago de reparación civil y cuánto se han llevado? Para no ir muy lejos, ¿no? Estos 500 millones de dólares de Chaquia, Mayra, en comparación de los alrededor 150 millones que al día de hoy han dejado en nuestro país. Si hacemos sumas y restas, pues al día de hoy vamos perdiendo. Sin olvidar el arbitraje que aún está pendiente por resolverse y que hasta que los involucrados no se declaren culpables o, digamos, la fiscalía no declare la culpabilidad de los involucrados, el arbitraje puede salir encima de todo lo que ya conocemos en contra nuestra. Por supuesto, porque han habido contratos que a raíz precisamente de estas investigaciones se han anulado por parte de el Ejecutivo peruano y ellos reclaman un resarcimiento, además de los casos en los cuales supuestamente ellos no habrían desplegado actos de corrupción. El caso Gasoducto Sur Peruano, por ejemplo, es uno de ellos. Y algunos otros, Mayra, que haría presagiar
porque el Estado en ocasiones pierde también a nivel internacional, que a pesar de tener, digamos, cuentas ya saldadas con nuestro país, tendríamos que pagar aún más a Odebrecht. Con lo cual yo creo que los últimos días en los que se ha advertido esta deficiencia de la firma de la colaboración eficaz va a ser mucho más patente, ¿no? Por las demandas que justamente acabas de mencionar se encuentran en el ámbito internacional y que todos los peruanos tendríamos que cubrir. ¿Qué le queda a la Fiscalía, por ejemplo, en el caso más inmediato que es Ollanta-Humala? ¿Qué debería hacer la Fiscalía para por lo menos asegurar que el caso llega a buen puerto a su fin? Bueno, lo que ya está haciendo la Fiscalía ante la advertencia de que los brasileños no van a declarar es afianzar las pruebas que ellos han conseguido en nuestro territorio, ¿Cómo cuáles? afianzar los colaboradores eficaces peruanos, la interpretación o la valoración que puedan darle los jueces, afianzar y resaltar los documentos que han conseguido en nuestro país, que las colaboraciones eficaces, por ejemplo, de los empresarios peruanos y algunos otros funcionarios se validen de manera adecuada. Entonces, han pasado de una valoración bipartita, es decir, entre lo que los brasileños han propuesto y nuestro país, a una valoración unitaria, que lo que se haya producido en nuestro país desde el ámbito probatorio sea lo que los jueces valoren, de cara a que estos cuestionamientos que han surgido en la aprobación o en la aportación en el proceso probatorio brasileño no puedan trasladarse a estos procesos en nuestro país. Con lo cual yo creo que eso más bien, al menos de las últimas audiencias que se están realizando, se puede visibilizar. Y se puede entonces pensar de que si la Fiscalía sigue en este camino y puede contar con todo lo que ya se ha obtenido hasta el día de hoy, las penas van a ser tan duras para los involucrados. Hay un punto importante que sigue en discusión, Mayra, al respecto. El delito principal que se viene investigando en estos casos es precisamente el delito de lavado de activos. Y no ha quedado claro todavía si es que estos financiamientos por parte de Odebrecht o de algunas otras empresas fueron financiamientos ilícitos o que las personas que los recibieron, en el caso de Ollantumala, de Fuerza Popular y otros, conocían o podían presumir la ilicitud de esos financiamientos. Además de que hay otro tema importante que también tiene que entrar en la evaluación general de las penas, y es el delito de organización criminal, Mayra, porque todos estos partidos políticos vienen al día de hoy imputados por el delito de organización criminal que hace poco acaba de suavizar o debilitar en cuanto a sus exigencias el propio Congreso de la República. Entonces, no solamente tenemos en el ámbito probatorio que los brasileños están diciendo, bueno, son pruebas ilícitas, ya no tienen que valorarse. Tenemos también, por otro lado, en nuestro país, cómo se viene discutiendo ello, el Congreso debilitando la figura de organización criminal, además de los propios traspiés en los cuales ha incurrido la propia Fiscalía, Mayra. Recordemos el caso este de obstrucción a la justicia en el caso Cócteles, en los cuales los propios fiscales pues siguieron investigando el delito de obstrucción a la justicia, siendo parcializados, y tuvo el Tribunal Constitucional venir a poner las cosas en orden y decir, es que no pueden seguir un juicio por este delito, con lo cual también ya ha debilitado el caso Cócteles, quitando, excluyendo un delito, pero cuyo impacto también se va a ver en los demás delitos. Así es que esa proyección inicial de las penas, Mayra, yo creo que se va a ver sensiblemente afectado por todos los elementos que te acabo de mencionar. Bien, muchísimas gracias, doctor Carrión, por estar con nosotros analizando este tema. Vamos a ver qué es lo que sucede y qué es lo que responde la Procuraduría como la Fiscalía al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Bien, era entonces Andy Carrión, abogado penalista, conversando con nosotros sobre este tema importante, le acabo de señalar, sobre la prohibición del juez brasileño, este bloqueo de la colaboración internacional en el caso Lava Jato, específicamente a pedido de Jorge Barata y Luis Mameri. Regresamos.